Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es una exhortación que se nos hace, y en la manera que se nos exhorta, la manera como Dios se dirige a nosotros, ahí está el señalamiento de grandes bendiciones y privilegios que tenemos de parte de Dios. Primeramente, Dios se dice, amados, aunque ama a todo el mundo, y por amor al mundo envió a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. Cuando nosotros le recibimos a este Jesús, a este Jesús que murió por nosotros en nuestro corazón por medio de la fe y el arrepentimiento, nos acercamos a Él, entramos a formar parte de la familia de Dios y somos muy amados por Dios. Somos personas que Dios tiene en un lugar muy especial en su corazón. Y Él nos recuerda aquí que precisamente porque hemos nacido de Él, hemos nacido de lo alto, como dice el apóstol en los primeros versículos de la carta. Él eleva una alabanza a Dios diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta vida, todo lo que hay en este mundo es perecedero, pero Jesús vino a inaugurar una nueva creación por medio de la resurrección, y en esa creación Él es el primogénito. Y allí en la parte final del capítulo 1 dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos hizo salir de esa vana manera de vivir, cuya esperanza toda estaba en las cosas de este mundo y que tenía como destino la muerte eterna, la condenación. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Un poco más adelante dice que nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo lo que hay en este mundo pasará. Toda la creación, esas cosas magníficas que nosotros vemos, y no podemos negar que la creación es magnífica, es esplendorosa, por mucho que nosotros la hayamos afeado, la hayamos maltratado, la creación sigue siendo una maravilla. Pero todo esto pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es la palabra del Dios eterno, y mediante esa palabra dice que Él nos hizo renacer. Y por medio de una simiente, una semilla. Su palabra ha sido una semilla que germinó en nosotros y que dio fruto para vida eterna. Y todo esto es porque nos hace participar de la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo no es de este mundo. Él vino del cielo como Dios. Se hizo hombre y estando en esa condición de hombre fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pero Dios le resucitó de entre los muertos, como dice aquí en ese capítulo 1, versículo 21, dice: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De manera que nosotros somos nacidos de una vida que no es de este mundo, y entonces esa es la manera como se dirige el apóstol a nosotros en esa exhortación: os ruego como extranjeros y peregrinos, como personas que no pertenecemos a este mundo, que tenemos una ciudadanía extranjera, tenemos un pasaporte extranjero. Así dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos de allá entonces, y
continúa diciendo entonces que no solamente no somos de este mundo, sino que estamos de paso en este mundo, con una vida en nosotros que es eterna, que pertenece al cielo y que hallará allá su plena realización. Porque algo que hace el apóstol Pedro es describir la salvación como algo que va creciendo, como algo que es una esperanza, como algo cuya realización no está completa en esta vida. Hemos sido salvos en esperanza. Dice allí en el primer capítulo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Somos entonces ese linaje del primer resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito, el primero de la nueva creación. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 33, está hablando Pablo a una audiencia judía y dice en versículo 32, empezando, dice, nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ellos tenían la esperanza de que Dios vendría a redimirles, esperaban al Mesías. Entonces dice, nosotros les estamos anunciando el evangelio de aquella promesa hecha, pero dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, a esa generación que vivía en ese tiempo cuando Jesús vino. Dice, resucitando a Jesús. Esa promesa de salvación se realizó cuando se selló, se culminó, cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Desde luego no se refiere a haber engendrado a Jesucristo en el sentido o en la parte de él que era su naturaleza divina, porque en él convivían esas dos naturalezas, la divina que tenía eternamente y que tendrá eternamente, y la humana que asumió en el momento de la encarnación y que durará también por toda la eternidad. Así que el hombre, Jesús resucitado, es la cabeza de una nueva creación y a esa nueva creación pertenecemos nosotros. Pero esa vida no es de este mundo. Entonces somos extranjeros aquí y vamos en tránsito, somos peregrinos. Entonces así nos hace este ruego, como extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos todavía nuestro cuerpo, que está adaptado a la vida en este mundo y en el cual están presentes deseos, dice, deseos intensos, codicias pecaminosas. Dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sufrimos todavía tentaciones, estamos en este mundo, pero tenemos de nuestro lado a nuestro Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice allí en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, sobre todo el 17, dice que la carne desea contra el espíritu, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Así que nosotros en esa exhortación que se nos hace, no se nos hace para que lo hagamos en nuestras propias fuerzas, sino porque tenemos de nuestro lado al único que siempre está en oposición a esos deseos carnales. Dice que batallan. La palabra que se usa ahí para decir batalla es estrategia, como que hacen una campaña militar contra nuestra alma, contra nuestra voluntad, para que nos rindamos a esos malos deseos. La codicia, la lujuria, la violencia, la envidia, la avaricia, todas esas cosas a las cuales nosotros somos tentados a ceder. Y también nuestro Señor Jesucristo, allá en el capítulo 12 del libro a los Hebreos,
se nos pone como ejemplo del autor y consumador de la fe, y el autor de la carta a los hebreos nos dice que nosotros despojémonos, dice, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El asedio es una de las estrategias militares, rodear por todas partes, ¿verdad? Presentar por todas partes tentación. Eso nosotros experimentamos en este mundo, por todas partes hay tentación, hay llamamientos, nos solicita nuestra a cometer esas acciones que nosotros son tendencia, pero que dice aquí el apóstol, les ruego que como ustedes no son de aquí, ustedes han nacido de lo alto y ustedes han nacido por el Espíritu. Así dice ahí en el primer capítulo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Por qué hemos nacido de esa simiente corruptible? Porque Jesús fue resucitado. Y en ese sentido se explica ese versículo que leímos de Hechos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo es que Jesús, existiendo como Dios eternamente y habiendo sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María en el momento de la encarnación, ahora allí está descrito como que en la resurrección Dios engendró a Jesús? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo engendró como el primero de la resurrección, porque Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Eso lo vamos a encontrar mencionado muy frecuentemente en la Escritura. Algunas veces se dice que Jesús, Él resucitó, pero la gran mayoría de las veces dice, Dios le levantó de entre los muertos. Así que yo te he engendrado hoy, quiere decir que Él es el primogénito de la nueva creación. Así como dice también Romanos 8:29, que nos ha predestinado para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la exhortación se nos hace tomando en cuenta que tenemos esa naturaleza en nosotros, una naturaleza que es nacida de lo alto, nacida del Espíritu, nacida de Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y teniendo en cuenta que de nuestra parte está el Espíritu Santo morando en nuestra vida y que Él es el que lucha. Nosotros no somos capaces de vencer nuestras malas tendencias, pero el Espíritu Santo en nosotros, Él es el que es capaz. Y rendiéndonos a su voluntad, a su poder, y dependiendo de su poder es como nosotros podemos, dice aquí, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el alma aquí, para el apóstol Pedro, lo menciona muchas veces en su carta, incluye toda nuestra parte inmaterial, el alma, el espíritu. El alma es el asiento de la voluntad, de los afectos, de los deseos, y es aquella parte inmortal nuestra que está destinada para la vida eterna y que ha sido redimida por Dios para vivir eternamente. Es una parte de nosotros que es inmortal. Nuestro cuerpo es mortal, aunque será resucitado también. Tenemos la esperanza de la adopción de nuestro cuerpo, como dice ahí el capítulo 8 de Romanos. Nuestro cuerpo también será resucitado, pero pasando por la muerte, si es que no estamos presentes en este mundo cuando el Señor venga por su iglesia, en donde entonces dice que no seremos resucitados, sino que seremos transformados. Ahora, dice que la exhortación viene en el siguiente versículo. ¿Cuál es la exhortación? Dice, mantengamos, habiendo tenido esa victoria, ¿verdad? Sobre nuestros deseos carnales que teníamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. Habiendo tenido esa victoria, dice, la mantengamos. Aquí se habla de una vida que ya una victoria que ya se consiguió, pero
que se debe mantener, manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre la gente que no conoce a Dios. Y estamos en este mundo y tenemos esa responsabilidad, nuestro testimonio, dando una demostración práctica con nuestra vida de que hay una manera diferente de vivir, de que no es necesario, como leímos hace rato en el versículo 4 del capítulo 4, no es necesario vivir, correr en el mismo desenfreno de disolución. Y esa es la vida normal de una persona que no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo como Salvador. Es un desenfreno de disolución. Y precisamente es algo que no tiene freno, que no tiene un tope, sino que va. Y la disolución es algo que va en una decadencia, rompiendo barreras. Porque la conciencia, cuando nosotros vivimos en el pecado, a cada rato rompemos cercas de la conciencia. Primero se nos hace muy, muy difícil cometer ciertos pecados. La primera vez que uno llega a embriagarse es una cosa que le provoca a uno temor, sobre todo si ha escuchado el Evangelio. Pero una vez que se hace la primera vez y se empieza a hacer por costumbre, entonces hay una disolución. Se rompen esas contenciones y la vida se va deteriorando moralmente, entrando en una corrupción, una disolución. Entonces, nosotros dice que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, porque sí, en este mundo somos extranjeros, el mundo no nos conoce, dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, dice que precisamente por esta bendición que hemos recibido de ser hijos de Dios, recibir una vida que no es de este mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En realidad la vida que es ajena a este mundo es esa semilla incorruptible que ha sido puesta en nosotros. Es esa vida resucitada de Jesús, del primogénito de entre los muertos, que nos ha compartido de esa novedad de vida y que nos ha hecho una nueva creación. Eso es lo que el mundo aborrece, no es tanto nuestra persona, es lo que hay en nosotros que ha sido puesto por Dios. Y recibimos a veces críticas. Claro que por eso la exhortación es que mantengamos buena nuestra manera de vivir, porque más adelante el apóstol señala que sería muy malo que nosotros padeciéramos de otra manera que no sea porque el mundo nos extraña, nos reconoce como gente extranjera, se extraña. ¿Estos qué se traen? ¿Por qué no participan de lo que todos participamos? Y el apóstol dice más allá que en el capítulo 4, ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es cierto, podemos a veces padecer justamente por nuestros malos hechos y manchamos el testimonio. Y entonces la gente puede decir, mira, y eso que él es cristiano. Y entonces hacemos algo que es contrario a lo que el apóstol Pablo señala ahí en la carta a Tito, cuando habla de la conducta también. En el capítulo 2 de la carta a Tito dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esto es lo que tiene como fruto una conducta que sigue y obedece estas exhortaciones. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar quiere decir hacer algo atractivo. Si nosotros manifestamos una conducta, como dice un poquito más adelante,
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, el don inmerecido de Dios, el que Dios nos ha dado su vida, su perdón, su justicia como un don, sin tener méritos de nuestra parte, eso es la gracia de Dios. Pero no se debe malentender la gracia de Dios y pensar que porque Dios nos da gratuitamente su salvación, sin depender de nuestros méritos, sin depender de nuestras buenas obras, olvidamos que somos salvos no por buenas obras, no por obras, pero sí para buenas obras. Y aquí el apóstol Pablo en la carta a Tito lo dice muy claramente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa misma gracia dice, enseñándonos, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que si padecemos mientras estamos habiendo hecho esa renuncia a la impiedad y vivimos justa, piadosa y justamente, ¿verdad? Sobria, justa y piadosamente en este mundo, entonces dice, bueno, no te preocupes, alégrate, porque participas de los sufrimientos de Cristo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de malhechores, de vosotros como de malhechores, sean hallados mentirosos, ¿verdad? Pueden decirnos que en aquel tiempo muchas cosas se empezaron a atribuir a los cristianos, cosas que pasaban, decían, son los cristianos, porque ellos hacen ritos extraños, porque no adoran al emperador. A veces también a nosotros nos pueden señalar de esa manera, ¿verdad? Que somos causantes de males porque no nos solidarizamos con los demás, porque causamos disensión, causamos división, al no querer participar de lo que todos los demás participan. Pero dice aquí que esto es un deber de nosotros como hijos de Dios, como extranjeros y peregrinos, que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo y que debemos vivir de esa manera, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma y manteniendo buena nuestra conducta, nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lejos de murmurar, en un día en el cual las cosas serán evaluadas, un día de examen final. En este mundo nosotros podemos vivir desentendiéndonos de el mensaje de Dios que nos dice que hay una vida eterna, que hay una vida más allá, que hay un Dios que nos hizo, que ese Dios es justo, que nosotros somos criaturas de Él, que tenemos que dar cuenta ante Él algún día, pero que aunque hemos caído en pecado y estamos condenados a la separación eterna de Dios que este pecado ha provocado, si nosotros en un momento de nuestra vida sobre este mundo no nos volvemos a Él con fe en el mensaje de salvación que Él está ofreciendo, el mensaje de la salvación, de la gracia que trae salvación a todos los hombres, que ofrece salvación a todos los hombres por la fe en Jesucristo, por volverse a Dios, por dejar ese camino de desenfreno y de disolución, y en un momento dado hacer un alto y escuchar la palabra de Dios que casi a todos nosotros ha llegado de alguna manera, y decir, es cierto, me vuelvo a Dios. Y Dios nos recibe con los brazos abiertos porque Jesús ya llevó nuestros pecados. Pero sobre todo nosotros habrá un día de examen final, como se dice, ¿verdad? En los estudios. Cuando un estudiante se dedica pues al chacoteo, cuando falta clases, cuando se va de pinta, cuando pues se la pasa, ¿verdad? Como se dice cachetonamente, disfruta mucho esos tiempos de recreo, de relajo, pero llega el día del examen final y está tronándose los dedos y está queriéndole copiar al que pues estaba
aprendiendo bien. Aquí nos dice que habrá un día, y ese día le llama el día de la visitación. En lugar de murmurar de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ese día de la visitación es un día que llegará para todos nosotros, estar delante de la presencia de Dios. Visitación quiere decir un día donde las obras serán examinadas y se dará un fallo o una sentencia. Y nosotros, como parte del mensaje del Evangelio, que es un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, que Dios nos ofrece paz con Él mediante la obra de Jesucristo en la cruz, y nos ofrece la esperanza de la vida eterna, nos ofrece una herencia incorruptible en los cielos, nos ofrece su palabra para que nos haga nacer de esa simiente incorruptible, para darnos una nueva vida. También ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Y tenemos oportunidad en este tiempo que vivimos aquí de ponernos a cuentas con Dios y entonces no pasar ese día de juicio. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, la obra que Él hizo de morir en la cruz por el pecado, por los pecados, se nos abona en nuestra cuenta, se nos carga en nuestra cuenta y ya no vendremos a juicio, ya no vendremos a condenación. Pero si no, entonces seremos juzgados por nuestras obras. Y hay un resultado, todo aquel que llega a ese punto. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice que habrá un juicio delante de un gran trono blanco y que se abrirán unos libros. Y es un momento de mucha solemnidad, donde no habrá forma de defenderse, no habrá forma de pretextar, de alegar ignorancia. Dice que ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A una condenación eterna, a un lugar de castigo donde la cosa más terrible que habrá es la ausencia de Dios, el estar separados de Dios sin esperanza ninguna de ser acercados a Él. Eso es una doctrina que no es popular y nosotros los cristianos no la predicamos con gusto. La verdad es que pensar en eso es algo terrible, en un castigo eterno. Hay un autor cristiano que es conocido más últimamente porque varios de sus libros se han hecho películas. El C.S. Lewis, se me fueron los títulos de las películas, pero bueno, fueron muy famosas sus películas. Yo he leído algunos libros, no he visto sus películas, a lo mejor por eso no me acuerdo del título. El León, disculpen, se me fue de la memoria. Pero él fue un escritor, escribió muchos libros, y él en uno de sus libros dice, en un libro que se llama El problema del dolor, dice, no hay ninguna doctrina
que quisiera eliminar más del cristianismo que esta, y se refiere a la doctrina del infierno, si estuviese en mi poder. Si pudiera, dice, yo la eliminaría. También hay una frase que escribió un teólogo muy famoso llamado Jonathan Edwards. Él, hablando de esto, se refiere a una noción común entre la gente que no conoce la palabra de Dios y que sus nociones religiosas las están conformadas por lo que se oye, por lo que se piensa, por lo que dicen. Yo creo que Dios no va a condenar a nadie porque Dios es amor. No creo en el infierno. Dice, en este mundo tenemos una vida tan difícil que yo creo que el infierno es lo que pasamos en este mundo. Este teólogo, Jonathan Edwards, hablando de esto, dice lo siguiente: el mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar jamás, y es todo el cielo que los incrédulos van a gozar jamás. Entonces, es como a veces cuando yo escucho que los estudiantes se quejan de lo difícil que es el estudio. A mis hijos también a veces se los he dicho. Digo, el tiempo de estudio son las vacaciones de la vida. Lo que viene después es lo difícil. Es enfrentarse al mundo, tener que, pues sí, vivir en este mundo donde hay que batallarle para conseguir el sustento y ya con una familia y todo. Pues ya uno dice, no, ay, quisiera volver a mis días de estudiante. Bueno, algo parecido es esto, ¿verdad? En este mundo, pues sí se padece. Este mundo está afectado por el pecado en todos los sentidos. Hay enfermedad, hay disturbios, hay la situación que estamos viviendo ahorita de una enfermedad que nos atemoriza. Pero lo que dice este escritor es cierto. Este es todo el cielo que los incrédulos podrán gozar, de lo que los incrédulos podrán gozar jamás. Después, si no tenemos esa confrontación con nuestros pecados en este mundo delante de la gracia de Dios, porque somos confrontados con nuestros pecados en presencia de aquel que nos salvó, de aquel que murió en la cruz por nosotros, del que en este momento no es el juez, es el Salvador, es el abogado, es el Redentor, es el sacrificio que murió por nuestros pecados. Podemos encontrarnos con Él en este tiempo. Y si nos encontramos con Él en este tiempo como nuestro Salvador y le recibimos en nuestro corazón como Salvador, entonces nunca, nunca jamás lo enfrentaremos como nuestro juez. Y entonces lo que el apóstol dice aquí, que el mantener nuestra buena conducta, mantener buena nuestra manera de vivir delante de los que no conocen a Dios, dice, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y habrá dos maneras, ¿verdad? Si algunos por el testimonio nuestro, por nuestra buena manera de vivir entre ellos, son atraídos al Evangelio, adornamos el Evangelio delante de ellos y se les hace atractivo y vienen a Dios y reciben la salvación que Dios ofrece. Entonces, con mucha razón darán gloria a Dios porque ellos fueron salvos de la condenación. Pero si algunos se mantienen en su manera de vivir sin recibir ninguna clase de testimonio, rechazando el testimonio cristiano que podemos dar nosotros y rechazando el testimonio que Dios da en su palabra, de cualquier manera, ese dice, para que glorifiquen a Dios, será una situación terrible y dolorosa y carente de toda esperanza, porque finalmente tendrán que reconocer a Dios. Así dice la palabra de Dios en
en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, hablando de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo a causa de que Él se sujetó obedientemente a la muerte de la cruz. Dice que por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Finalmente, un día, para muchos es de este lado de la vida eterna, de este lado de la muerte. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo reconocemos como el Señor de nuestra vida y Él nos salva y nos hace suyos y nos da ese salvoconducto, ¿verdad? Ese pasaporte a su presencia sin pasar por el juicio. Pero si no lo hacemos así, de cualquier forma un día tendremos que reconocer que Él es el Señor. Y eso, de alguna forma, de la forma más terrible para los que estén en esa situación, también Dios será exaltado de esa manera. Y entonces, hermanos, pues tenemos esta palabra de Dios que por una parte nos deja con ese gusto de privilegio, de esperanza, de saber que aunque en este mundo padezcamos, la vida que hemos recibido de Dios es esa vida incorruptible, es esa vida por la cual Jesús se levantó de la tumba, y que aunque nuestro destino en este mundo es común al destino de los hombres, no pasamos por experiencias diferentes, por ejemplo, en relación a la muerte física, somos igualmente descritos aquí como toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice más adelante que desechemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o el hablar mal de otros, y que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, porque esta salvación tuvo su nacimiento. No es que siempre vayamos a ser infantes en el Evangelio, pero lo que se refiere aquí es el deseo que tiene un recién nacido por la comida, por el alimento, por la leche materna. Así, con esa misma intensidad nosotros deseemos y busquemos la palabra no adulterada, la palabra que está aquí, que no tiene mezcla de las filosofías humanas, de la psicología, de la superación, de la prosperidad, eso que se da ahora tanto, ¿verdad? De la superación. Se me olvidó ahorita el término, que es la autoayuda, ¿verdad? Los grupos de autoayuda que siempre exaltan al hombre. Nosotros somos como niños delante de Dios, por muy maduros que seamos en nuestra vida cristiana, somos dependientes de Dios y damos gracias a Dios por eso, porque no dependemos de nuestra fuerza, que en realidad es debilidad, sino dependemos del poder de Él que nos sustenta en esta vida para poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos, y por eso le agradecemos a Dios. Bendito sea el Señor. Y pues esta palabra que también está dirigida a nuestros amigos que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Quizá es una palabra, digamos, severa, seria, pero mientras estamos aquí tenemos esperanza. Y entre tanto que estamos en esta vida, Dios nos está ofreciendo continuamente la salvación como un regalo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias y pedimos, Señor, que
esta palabra tuya, esa exhortación que por una parte señala nuestros privilegios, nuestro carácter como extranjeros y peregrinos en este mundo, gente que vamos de tránsito llevando en nosotros una vida que no se marchitará por toda la eternidad y que ya es nuestra posesión actual, pero que tendrá un florecimiento, una plena manifestación, un esplendor que nos sorprenderá, que hará que nosotros te adoremos por las riquezas de tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que podrá exhibir a todos los redimidos como una corona de gloria, una corona de la gracia, como trofeos de la gracia de Dios, del amor de Dios, que no se reservó lo más amado para Él, a su Hijo Jesucristo, por amor de nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros. Gracias por esos privilegios, Señor, gracias porque somos los que venimos detrás del primero, del primogénito de entre los muertos, a quien tú levantaste de la tumba con tu poder, y asimismo nos has levantado a nosotros a una nueva vida. Y un día esta vida, aún en nuestro cuerpo, se manifestará. Te damos gracias por estas cosas, Señor, por estas bendiciones, por estos privilegios. Y también te pedimos que tú nos hagas esforzados y entendidos para obedecer las exhortaciones que nos haces, que no vivamos conforme a nuestros deseos carnales, sino que echemos manos del recurso que tú nos has dado, el poderoso Espíritu Santo, que es el que siempre está batallando y es el único que tiene poder para someter, para mantener sometidos esos deseos, esas tendencias a hacer lo malo, y que hace posible que esas tendencias no se manifiesten en actos, que tengamos ese entendimiento, esa sabiduría, esa docilidad, esa obediencia para andar agradándote en todo, y que mediante esa obediencia nosotros podamos también dar testimonio de que hay una manera diferente de vivir y de que las personas que nos rodean y que no te conocen puedan sentirse atraídos al conocimiento tuyo, al Evangelio que predicamos, Señor, que no sea solamente de palabra, sino que sea manifestado en la conducta. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, porque es un nombre sublime, un nombre santo, un nombre poderoso, un nombre de misericordia, de gracia, de bondad. Y es un nombre también justo y santo, Señor. Te rogamos por nuestros amigos que nos escuchan, que no te conocen, Señor, que tu palabra pueda hallar entrada en sus corazones y producir esa fe para venir a ti, Señor, y ser librados de aquella condenación, ser librados de aquel juicio y empezar desde ahora una vida también con esa novedad, con esa fragancia, con ese perdón, con esa presencia tuya, Señor, que aún en medio de estas situaciones difíciles nos hace estar llenos de esperanza y de paz. Y así bendice con esa esperanza constante y con esa paz constante a tu iglesia en este tiempo. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.